Ya vamos a leer otra vez Hechos 5, 12 hasta 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales, prodigios entre el pueblo. Todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas, atormentadas por espíritus malignos, y todas las sanadas. Amén. ¿Ustedes conocen a Corea del Sur? Todavía no. ¿Quieren viajar a Corea del Sur algún día? Vamos a viajar a Corea del Sur para evangelizar a los demás. Corea del Sur es ahora uno de los 10 países más desarrollados del mundo. Pero hace 50 años estaba en peor situación que Ecuador. Si nos fijamos en la renta per cápita de los países de todo el mundo, según el Banco Mundial, en 1971, cuando yo estudiaba en el colegio, la renta per cápita de Ecuador era de 500. Corea del Sur, 310, ¿sí? Cuando yo era estudiante del colegio. Pero, 2021, ¿qué pasó? Corea del Sur, 35.110. Y Ecuador, 5.960. ¿qué pasó durante 50 años? Sí. Se multiplicó. Este crecimiento de Corea del Sur, que antes era un país empobrecido, se debe en parte al liderazgo de la época, pero creo que tiene mucho que ver con el renacimiento del cristianismo. En 1973, cuando yo estaba en el quinta año de colegio, yo también asistí en una reunión, avivamiento, en 1973. Hubo una reunión de avivamiento en Seúl, Corea del Sur, dirigida por Billy Graham. ¿Conoce a Billy Graham? Es evangelista. Él murió más o menos hace 5 años. Más de 3 millones de personas asistieron a la reunión de 5 días, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando a Jesús. Creo que este movimiento nacional de arrepentimiento, junto con el crecimiento del cristianismo en Corea del Sur, ha llevado al crecimiento económico del país. Yo creo que sí. Aquí mucha gente ya. 3 millones. ¿Cuántas población en Quito? 2 millones más o menos. Pero 3 millones durante 5 días. Ellos se juntaron. ¿Sí? Arrepintiéndose también, aceptando a Jesús. Yo era también un estudiante de colegio en este día. Yo asistí también. Puede buscar. Note que el crecimiento de la iglesia de Jerusalén, que vemos hoy también, ocurrió después de la limpieza.
y eliminación de los pecados de Ananías y Zafira en la sección anterior. Satanás amenaza a la iglesia con la persecución desde fuera, como un león rugiente, pero también viene bajo la apariencia de un ángel resplandeciente para causar división en la iglesia, dentro de la iglesia, e incitarla a pecar. Y la semana pasada aprendimos que esta es la más peligrosa para nosotros. Pecado adentro. ¿Qué? Persecución afuera. Vemos en nuestro texto lo que le pasó a la iglesia después de este arrepentimiento y limpieza del pecado interno. En el versículo 12, leamos juntos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales, prodigios entre el pueblo. Todos los creyentes se reunían de común acuerdo. Primero la iglesia, no todo. Primero la iglesia estaba unificada, ¿sí? Aquí, de común acuerdo, ¿sí? Ellos tenían un corazón, solo, juntos, ¿sí? Muy importante, la iglesia después de limpiar sus pecados, ellos son unificados, ¿ya? Unificada, muy importante. Segundo, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Los pecadores murieron por el juicio de Dios. Entonces, aunque los elogiaban, ¿sí? La gente los elogiaban. Significa la iglesia fue magnificada, elogiada, ¿ya? Tercera, también, y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. La iglesia fue multiplicada, ¿sí? Aquí tres. Cada. ¿Qué cada? Primero, unificada. Segundo, magnificada. Tercero, multiplicada. Sí. Así es como se ve una iglesia llena del Espíritu. Esta es la unidad de la iglesia, la alabanza de los que les rodean y un aumento en el número de personas que creen. Que nuestra iglesia también sea como la iglesia de Jerusalén, unificada, magnificada, multiplicada. Amén. La gente de la iglesia Sarán son tan maravillosas. Mucha gente, sí, elogiaba. Sí. Aquí, hermano Jorge, es muy buen hombre. Sí, yo quiero seguirlo. Algo así. Y finalmente el número de personas que se salvan aumenta cada día. Para ello, creo que siempre debemos examinarnos a nosotros mismos, arrepentirnos de nuestros pecados y llegar a ser más como Jesús en la unidad. ¿Sí? Entonces, después de limpieza de la iglesia, sucedieron ¿ya? Unificada, magnificada, multiplicada. ¿Sí? Que sea nuestra iglesia sea algo así, ¿eh? Amén. En el pasaje de hoy hay muchas señales y prodigios que ocurrieron a través de las manos de los apóstoles, como se menciona en el versículo 12. Dios dio a los apóstoles el poder de realizar milagros. Las señales y maravillas son las maneras en que Dios autentica o confirma el trabajo de los apóstoles. Especialmente al comienzo de una nueva era, Dios proveyó muchos milagros especiales. En la Biblia podemos encontrar estas señales o de milagros. En el Antiguo Testamento, al comienzo,
al comienzo de la ley. ¿A través de quién? De Moisés. Dios realizó muchas señales y prodigios a través de Moisés. ¿Sí? Podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Después, al comienzo de los profetas, también realizó muchos milagros a través de Elías y Eliseo. ¿Sí? También al comienzo de la era evangélica, realizó tremendos milagros a través de Jesús y los apóstoles. Siempre que Dios abre una nueva puerta, utiliza milagros para atraer la atención de la gente y utilizar a sus siervos para cambiar sus tiempos. Estos milagros eran el cumplimiento de su promesa de hacer cosas mayores en respuesta a las oraciones de fe. Aquí, Juan 14, 12 hasta 14, ya leamos juntos. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Jesús nos dijo así, ¿sí? Esta es la respuesta de la oración de fe. Los milagros que Jesús realizaba cuando estaba en la tierra tenían 3 propósitos. Cuando Él hizo los milagros, Él tenía ¿cuántos propósitos? Hermano Jorge, ¿cuántos propósitos? 3. 3 propósitos. Primero, mostrar a la gente que Él tenía compasión de ellos y satisfacer sus necesidades. Es el primer propósito. El segundo propósito era presentar sus credenciales como hijo de Dios. Tercero, comunicar verdad espiritual a través de los milagros. Él tenía propósitos cuando hizo milagros en la tierra. Por ejemplo, Jesús alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, ¿sí? Un milagro, ¿ya? A través de este milagro, primero satisfizo las necesidades físicas de la gente, revelándose como el Hijo de Dios también. Y luego predicó a la gente sobre el pan de vida. Es en Juan 6 podemos encontrar esta historia. Los milagros de los apóstoles también son muy similares a los de Jesús. Pedro y Juan curaron a un mendigo lisiado de nacimiento y atendieron sus necesidades. A través de este milagro predicaron sobre la salvación y demostraron que eran realmente siervos de Jesús. Aquí hay que hacer una observación. Algunas sectas de hoy en día llaman a sus iglesias apostólicas. ¿Ustedes conocen la iglesia apostólica? No aquí. Y se refieren a sus líderes como apóstoles. Apóstol Santiago. Algo así, ¿eh? Pero en Hechos 1:21 vemos que los apóstoles fueron elegidos de entre los que estuvieron con Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión al cielo. En ese sentido, no podemos reconocer a otros apóstoles hoy en día que no sean los 12 y el apóstol Pablo. Como dice Efesios 2:20, aquí, leamos.
Ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Sí, los apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia. Y después los pastores, maestros, evangelistas edifican sobre él. ¿Sí? Puesto que los apóstoles del libro de los Hechos ya no están con nosotros hoy, llegamos a la conclusión de que estos milagros tampoco están con nosotros hoy. Por supuesto, eso no quiere decir que Dios no haga milagros para su pueblo. Es solo que la necesidad de milagros para confirmar algo ha desaparecido ya. Ahora tenemos la Biblia. ¿Sí? Ahora tenemos la Biblia en nuestra mano. Muy simplemente ya, todo. Es la versión completa de la palabra de Dios en nuestra mano. Así que podemos comprobar si un líder es un verdadero maestro escuchando el mensaje que transmite, no por los milagros que hace. Incluso en el Antiguo Testamento, si un profeta hace milagros, pero aleja a la gente de la palabra de Dios, Dios ordena que lo maten por falso profeta. Deuteronomio, aquí, sí, 13:5, leamos juntos. Así erradicarás al mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Sí. Así que lo que importa no son los milagros, sino si el mensaje que transmite está de acuerdo con la palabra de Dios. Hay personas hoy en día que siguen iglesia o líderes que realizan milagros especiales. En Corea también, en Corea del Sur, muchos cristianos siguen a los milagros. Allá podemos curar nuestras enfermedades o algo. Muchos santos van a reuniones donde la gente puede ser derivada ¿ya? Algunos sitios, sí, derivada, ¿sí? Donde pueden predecir al futuro y donde pueden ser sanados de enfermedades. Pero tenga cuidado. Muchas, si no todas, son sectas. Lo que importa no son los milagros, sino si el mensaje está en acuerdo con la Biblia, con la palabra. En los versículos 15 y 16 del pasaje, parecía que cuando Pedro y los apóstoles salieron, no les fue fácil caminar por la calle, porque mucha gente los rodeaba y colocaba camas de enfermos frente a ellos. Algunos incluso tenían la idea supersticiosa de que al pasar Pedro serían caídos por su sombra y sanarían. ¿Sí? Aquí, leamos. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas, los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de todos los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran. Amén. Pero aquí un poco superstición, ¿ya? Sombro de Pedro cayera a alguien, sí, se puede curar. Aún hoy, algunos católicos siguen visitando el lugar de la aparición de María, ¿sí? Algunos beben el agua que allí se vende como agua bendita, y otros llevan imágenes de santos del pasado como talismanes. Comportamientos, todos ellos que no debemos emular, ¿sí?
No debemos emular. Lo importante de estos milagros no es que los enfermos se curen. Incluso los curados mueren algún día. Lo que realmente importa es que se salvan almas perdidas. Como resultado de estos milagros, muchas personas han llegado a creer en Jesús y se han unido a la iglesia. Esto es el cumplimiento de lo que Jesús prometió en Hecho 1:8. Hecho 1:8 es un versículo muy importante en el Hecho. Leamos juntos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán más testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta en los confines de la tierra. En otra palabra, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, recibimos ¿qué? Mucho poder. Poder. Cuando el Espíritu Santo entró en mi corazón, recibimos poder y estamos facultados para ser sus testigos. ¿Sí? No testigos de Jehová, testigos de Jesús. ¿Sí? Los milagros, aparte de la palabra de Dios, no pueden salvar almas. Solo con los milagros no se pueden salvar almas. Satanás también hace milagros. Ustedes saben, ¿no? Pero Satanás destruye a la gente, no la salva. Así que debemos hacer lo mejor para presentar la palabra de Dios correctamente, para que la persona crea en Jesús y sea salvada y se convierta en un hijo de Dios. El milagro más grande que Dios hace es que un pecador perdido se convierta en un hijo de Dios por la gracia de Dios. Amén. El mayor milagro es esto. Hermanos, no es el milagro lo que hace que una persona crea en Jesús, sino la palabra de Dios la que cambia y transforma a una persona. Para realizar esto, debemos orar continuamente por el incrédulo y contarle la historia de la crucifixión y resurrección de Jesús. Tenemos que compartir con ellos este evangelio, la mejor noticia del mundo. Esa es nuestra responsabilidad y lo más importante que podemos hacer mientras estemos aquí en la tierra. Conocí a este hombre que no tenía a nadie en su familia que creyera en Dios. Fue a la iglesia algunas veces con un amigo cuando estaba en el colegio, pero no iba porque creyera en Dios, iba porque le gustaba su amigo y para divertirse. Su familia era toda budista y él ignoraba el cristianismo. Vivía con la actitud de no importa si existe Dios o no. Es mi vida. Yo estoy responsable de mi vida. Yo puedo hacer todo lo que quiera. Y vivía una vida de libertinaje, bebiendo y fumando. Pero cuando estaba en la universidad, asistió a una reunión, escuchó un mensaje y aceptó a Jesús. Estaba tan agradecido a Jesús por amarle como para morir en la cruz y resucitar de entre los muertos 3 días después, que rompió a llorar y se arrepintió de su vida pasada. ¿Adivina quién es esta persona? ¿Quién es? Sí, soy yo. Creo que es un milagro que esté aquí. ¿Amén? Amén. ¿No amén?
que haya sido salvo por la gracia del Señor, que sea pastor y que esté aquí para hablarles. Sé que hay muchas personas en esta sala que han experimentado estos asombrosos milagros, ¿sí? Antes no creyó a Jesús, pero ahora, ¿sí? Como hijo o hija de Dios, aquí está. ¿Saben cuál es el mayor de todos los milagros? ¿No? ¿Todavía no? Es cuando alguien que no creía en Jesús cree en Jesús. Es un milagro mayor. ¿Sí? Diferente actitud, diferente perspectiva en la vida. Es totalmente cambiar. ¡Qué milagro! ¿Sí? El mayor milagro es devolver la vida a un muerto espiritual. Por supuesto, nosotros no los traemos de vuelta a la vida, pero el Espíritu Santo trabaja en sus corazones mientras compartimos diligentemente el mensaje del Evangelio, buenas noticias. Aquí Romanos 1:16, leamos juntos. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Amén. Amados hermanos y hermanas, nosotros somos las almas que Jesús compró con su sangre. Amén. Lo más importante que tenemos que hacer como hijos de Dios es vivir la vida de un evangelista, trabajando más duro para compartir el evangelio con la ayuda del Espíritu Santo, que obra milagros hoy. Ustedes entre semana pasada compartieron las buenas noticias con los demás, los que no conocen a Dios. Levanten su mano. Sí, yo hablé con alguien, los que no conocen a Dios. Solo yo. Sí. Entre la semana yo compartí más o menos 10 veces con taxista. También Ambato cuando yo compré un pan con las mujeres. ¿Creen en Jesús? Yo siempre cuando yo visité o algo, yo encontré a alguien, siempre yo les pregunté, ¿asiste a la iglesia? ¿Cristiano o católico? ¿Aceptó a Jesús en su corazón como Salvador y Señor? ¿Está seguro de que va al cielo aunque muera ahora y aquí? Siempre yo les pregunté, ¿sí? Les aseguro ya que siempre si creen en Jesús o no. Es muy importante que todos podamos vivir el resto de nuestra vida saboreando milagro con el Señor. Nosotros no somos el hacedor de milagro. Hacedor de milagro es Espíritu Santo, Jesús. Nosotros somos ayudantes, ¿sí? Entonces hoy queremos concluir y aplicar del pasaje de hoy. Primero, Nos arrepentimos ante el Señor de los pecados no confesados. pedir al Espíritu Santo que nos lo recuerde. Para recibir poder debemos ser limpios. ¿Sí? Sin esto no podemos recibir poder. Nos arrepentimos lo que hemos hecho. Siempre algo Espíritu Santo en nuestro corazón se puede decir a mí, Santi, tú no debes hacer esto. Oh, sí, Señor, perdóname, yo he hecho algo mal. Después de limpiar nuestro corazón, el Espíritu Santo puede hacer algo grande, milagroso. ¿Sí? Entonces debemos pedir al Espíritu Santo que nos lo recuerde. No nos lo recuerde. ¿Sí? Por favor, recuérdame
lo que he hecho algo malo, ¿sí? Por favor. ¿Sí? Debemos arrepentirnos. Después podemos recibir poder del Espíritu Santo. Muy importante como iglesia de Jerusalén. Resultado de esta limpieza, unificada y multiplicada. unificada, magnificada, multiplicada. que nuestra iglesia sea también, ¿sí? Esta iglesia, ¿sí? Segundo, leamos juntos. El mayor milagro es la salvación de un alma perdida, ¿sí? Milagro solo es curar la enfermedad, sí es un milagro, pero el mayor milagro, cambiar, transformar un alma, ¿ya? Es un milagro mayor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya leamos juntos. Compartamos el Evangelio esta semana, orando, llamando a comiendo con ellos. ¿Cuántos? Solo uno. No más. Entre esta semana, compartamos buenas noticias con ¿quién? Con una persona. No mucho, solo con una. Después de otra semana, próxima semana, sí, necesitamos aquí testimonio. Sí, hermano Sergio, hermano Jorge, por favor, ¿ya? 2 personas van a dar testimonio. Después dar evangelio, buenas noticias a una persona. Sí, Dios me ayudó mucho. Sí, gracias a Dios. Si confesamos algo así, amén. Entonces, nuestra vida es vida de testigo. ¿Quién es testigo? Cuando yo vi algo, cuando yo he oído algo, ¿qué debo hacer? Sí, yo he visto algo, yo he oído algo. Es verdad, es testigo. Testigo del Señor somos. ¿Sí? Lo que he oído, lo que he visto, tenemos que hablar con los demás. Sí, Jesús murió por mí. A través de la palabra de Dios, yo creo en Jesús. Él me dio la paz de vida. Siempre Él me guía. Cada momento, cada día. Tú puedes ser un hombre o una mujer, algo así. Por favor, ven a la iglesia conmigo. ¿Sí? ¿Usted puede hacer algo? ¿Sí? Muy bien. Ok, bueno, oremos juntos. Querido Jesús, hoy hemos visto cómo la iglesia de Jerusalén se enfrentó al problema del pecado en su seno y experimentó un crecimiento increíble. Me pregunto si en nuestras vidas hay pecados ocultos o no confesados que nos impiden recibir la gracia que merecemos. Señor, el Espíritu Santo nos recuerda estos pecados y nos ayuda a arrepentirnos de ellos. Después de arrepentirnos de nuestro pecado y recibir el perdón, creo que Dios nos utilizará de manera asombrosa. A través de la iglesia en Jerusalén, muchas personas escucharon las buenas noticias y fueron salvas. Por favor, úsanos a nosotros, la iglesia Amor Sarang de Quito, para ser diligentes en compartir el Evangelio de Jesús, para que incluso una persona más llegue a conocer a Jesús, sí, Señor, y sea salva. Queremos dedicar este tiempo al Señor. Nos comprometimos a conocer a una persona esta semana que todavía no conoce a Jesús y compartir el Evangelio con ellos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. 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 Ahora bendigo para que la gracia ilimitada de nuestro Jesús, el amor infinito de Dios y la protección constante del Espíritu Santo estén siempre con los miembros de nuestra Iglesia Bautista Saram. En particular, oro sinceramente para que las bendiciones de Jesús estén siempre con todos, desde ahora hasta la eternidad, para todos los que deseen mirar a Jesús el Espíritu Santo y vivir apasionadamente amado a Dios y a su prójimo. En el nombre de Jesús yo bendigo. Amén. 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 Gracias. Hoy tenemos